Para finalizar la jornada académica de hoy, martes 23 de noviembre, hemos invitado a la doctora Liliana Isabel Gallego Vélez para que exponga el tema enfermedad pélvica inflamatoria. La doctora Liliana Isabel es médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia, profesora asociada al Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia y miembro del Grupo Nacer de la Universidad de Antioquia. Buenas tardes para todos, un saludo cordial. Agradezco primero a Sagio por la invitación que me hace a participar como conferencista en este congreso. Hoy les traigo una charla acerca de enfermedad pélvica inflamatoria, enfermedad que conocemos con las siglas de EPI. Bueno, hay que tener en cuenta que la definición de EPI implica una infección del tracto genital superior que ocurre con inflamación de las diferentes partes del tracto superior, que pueden ser el útero, a nivel de la cavidad endometrial con endometritis o incluso con miometritis, las trompas con salpingitis, los ovarios con oforitis y que en algunos casos puede haber parametritis también, y complicaciones como el absceso tubovárico e incluso una peritonitis. Otras pacientes pueden tener el síndrome de Fitz-Cortis, que es la perihepatitis, cuando hay compromiso de la cápsula del hígado. Esta enfermedad es muy prevalente entre las mujeres jóvenes y tiene muchas secuelas, por lo cual es importante que conozcamos la forma de diagnosticar y manejar. Se dice que en Estados Unidos aproximadamente 1 millón de mujeres cada año tendrán un episodio de EPI aguda y que más o menos 1 a 2% por año de mujeres jóvenes que son sexualmente activas tendrán un episodio de EPI aguda. Sin embargo, en Estados Unidos ofrecen la tamización para patógenos como el gonococo y la clamidia con pruebas de detección que son por amplificación de ácidos nucleicos a mujeres menores de 25 años, y con esta estrategia de tamización han logrado disminuir las tasas de EPI. Sabemos que los casos de EPI, más o menos el 85% son asociados a infección ascendente, y un 15% ocurren luego de procedimientos invasivos como pueden ser los curetajes, las biopsias, las histeroscopias. Bueno, en su fisiopatología reconocemos que esta es una infección de carácter ascendente, son bacterias del tracto genital, ya sea de la vagina o del cuello, que van a ascender hacia el tracto superior. Se menciona que hay una alteración o una degradación de ese tapón cervical que favorece el ascenso de bacterias, y es frecuente la asociación de vaginosis bacteriana y de bacterias que puedan alterar esa barrera natural. Sin embargo, hay muchos patógenos implicados, y en general se considera siempre una infección polimicrobiana. Hasta un 15% podría ser producida por patógenos que no son de la flora vaginal o cervical, sino que son patógenos entéricos o respiratorios. La podemos clasificar según la duración, pues en el tiempo de evolución, como aguda cuando la duración es menor de 30 días o crónica cuando lleva más de 30 días. Y de acuerdo a la presentación clínica, en general las formas agudas son aquellas que se caracterizan pues por un inicio más abrupto, más agudo de esos síntomas, pero también hay formas más subagudas donde hay síntomas menos pronunciados, más larvados. Generalmente el gonococo puede dar síntomas más agudos y la clamidia síntomas más de subaguda. Sin embargo, ambos gérmenes pueden dar ambos tipos de presentación. Por otro lado, la infección subclínica, en la cual la paciente no tiene síntomas y por ende no consulta, es desafortunadamente la más común, y por ende habrá muchas pacientes que no acuden a los servicios para poder tener un diagnóstico de un tratamiento oportuno, y muchas veces son diagnosticadas ya de forma tardía por las secuelas que la enfermedad produce.
Entre los agentes etiológicos, entonces vamos a ver que de la EPI aguda, los patógenos cervicales ahora se reconocen como que no es tan frecuente como se mencionaba antes. Se dice que más o menos el 50% de las EPI podrían ser producidos por gonococo, clamidia, y también se habla del Mycoplasma hominis, que pudiera estar presente hasta en el 10% de los casos. Los patógenos asociados a vaginosis bacteriana, como el streptococo, peptococo y los bacteroides, también, ya lo mencionamos, frecuentemente están presentes cuando se extrae pues como esas secreciones ya de la trompa en los casos de salpingitis, y se sabe también que pueden causar daño pues en el epitelio. Los patógenos respiratorios y entéricos pueden darse, como mencionamos, menos frecuentes, y digamos que pueden ser más frecuentes en mujeres que no son de edad reproductiva, por ejemplo, en las mujeres posmenopáusicas. La EPI es mucho más frecuente, obviamente, en mujeres en edad reproductiva y sobre todo en las más jóvenes, de las que son adolescentes y menores de 25 años. Es menos frecuente, como dijimos, en mujeres incluso premenárquicas o posmenopáusicas, o las que no sangran, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, es más raro. La EPI subclínica, como habíamos mencionado, es más frecuentemente por clamidia, pero también puede producirse por el gonococo. Y la EPI crónica, los agentes causales básicamente son dos, que es el Mycoplasma tuberculoso, el Mycoplasma de tuberculosis y el actinomyces. Básicamente es el actinomyces israelí. Entre los factores de riesgo, pues son similares a los de otras infecciones de transmisión sexual, puesto que digamos que la EPI, aunque ya vimos que no siempre va a ser de origen sexual, pues se consideran similares factores, o se han encontrado similares factores igual que para otras infecciones de transmisión sexual. Entre ellos entonces tenemos los múltiples compañeros sexuales, las parejas, cuando la pareja tiene ITS, las relaciones monógamas, por el contrario, pues son protectoras contra la EPI. La edad, sobre todo en las adolescentes, como habíamos dicho, y en general menores de 25 años. El antecedente de EPI tiene riesgo de recurrencia. La vaginosis bacteriana se ha considerado también como dentro de los factores, y se menciona que las pacientes con EPI hasta entre un 60 a un 75% pueden tener concurrente o de manera concurrente una vaginosis. El abuso de sustancias, dado que el uso de alcohol o otras sustancias psicoactivas hace que las personas se inhiban menos para la vida sexual, o para escoger la pareja, o para poderse proteger. El hecho de no usar preservativo, los métodos, digamos, de barrera y los métodos pues, como capuchones y otros protegen contra la EPI. En el caso de otros métodos de planificación se han encontrado pues, resultados diferentes, variables, digámoslo así. En el caso del dispositivo se sabe que puede haber un aumento, pero sobre todo asociado a la inserción, y solamente por los primeros 21 días luego de la inserción hay un aumento entonces de ese riesgo. Bueno, por otro lado, el bajo nivel socioeconómico también se ha asociado a la EPI, pudiera tener que ver también pues, con el acceso a métodos de barrera o a la parte educativa. Bueno, entre las secuelas de EPI tenemos varias, pero las más importantes sería la infertilidad, el embarazo ectópico y el dolor pélvico crónico. Desafortunadamente, pues la infertilidad tubárica, digamos que es una de las causas frecuentes de infertilidad, y la EPI es una causa muy importante de este tipo de infertilidad. Muchas de estas pacientes, como tienen un daño, no solo la alteración anatómica externa, sino la alteración del epitelio adentro de la luz de la trompa, pues lograr la fertilización en estos casos sería por técnicas de reproducción asistida, que básicamente es el embarazo in vitro. Entonces, básicamente la EPI pues causa una problemática muy importante, y sabemos que mientras más episodios de EPI, más riesgo de infertilidad, y mientras más severo sea el episodio, pues también más chance de infertilidad. Entonces se menciona que incluso cuando hay absceso tubovárico, el chance de un embarazo, digamos, posterior al episodio
es menor del 15%. Con un solo episodio de EPI se ve infertilidad más o menos en un 11%, con 2 episodios hasta en el 23% y con 3 episodios en 54% o más. En el caso del embarazo ectópico se ha encontrado que la EPI aumenta ese riesgo de 6 a 10 veces y que también dependiendo de la severidad del cuadro, pues también hay mayor riesgo. Entonces en la EPI leve y moderada, el embarazo subsiguiente hasta un 10 a 15% puede ser ectópico y si es severa hasta un 50% podría ser ectópico. En el caso del dolor pélvico crónico, incluso con EPI leve y moderada puede presentarse posteriormente dolor pélvico crónico, o sea persistente por más de 6 meses. El riesgo aumenta en general 4 veces en las mujeres con EPI y aquellas que al mes de haber tenido la EPI y haber sido tratadas y que persistan con dolor tienen más chance de continuar con dolor. Otras secuelas de la EPI son el síndrome herencial, el hidrosalpinx y la dispareunia. Bueno, vamos a mirar la clínica. Entonces, la sintomatología asociada, lo más frecuente es el dolor pélvico. Ya vimos que muchas pueden ser asintomáticas y obviamente pues no van a consultar, pero cuando las pacientes consultan lo más frecuente es que lo hagan por dolor pélvico, que es un dolor en general intenso, puede ser en la parte pues baja del abdomen, puede ser bilateral en ambas fosas ilíacas y en hipogastrio, y va a ser pues de un curso, digamos, de los últimos días, muy frecuentemente después del periodo menstrual, que es cuando se barre pues como el tapón mucoso natural. Las pacientes también van a quejarse de un flujo vaginal que es amarillo, que en general si se asocia a vaginosis puede tener mal olor. Si pudieran tener con las relaciones sexuales sangrado, lo que llamamos sinusorragia, y es frecuente el sangrado uterino anormal, se menciona como hasta en un 40% de las mujeres que pudieran tener sangrados intermenstruales, sangrados a mitad del ciclo, sangrados pues como inesperados. En general son de baja cantidad, pero que obviamente no van a responder, por ejemplo, al manejo con anticonceptivos. Entonces es una de las, digamos, de los síntomas que nos tienen que alertar, dependiendo obviamente de factores de riesgo y otros criterios que vamos a ver. La dispareunia reciente también es uno de los síntomas que vamos a encontrar. La disuria, los patógenos que sabemos pudieran también dar sintomatología y infectar y causar como una uretritis en el tracto bajo. La fiebre es más frecuente en las mujeres con EPI aguda severa. En general para EPI leve y moderada es un signo pues menos sensible, menos frecuente. La anorexia, las náuseas, el vómito en general pueden darse, pero más que todo en casos más severos. Y el dolor en hipocondrio derecho en el síndrome de Fitchett-Cortis o perihepatitis, en el cual hay un ascenso de las bacterias con infección y adherencias a nivel de la cápsula de Gleason hepática. Bueno, ¿qué vamos a encontrar al examen físico? Entonces es muy importante, obviamente, pues la palpación abdominal y pélvica y el examen ginecológico. Siempre debemos aplicar un espéculo y en el cuello es típico encontrar una secreción mucopurulenta. Este es un hallazgo frecuente, aproximadamente se puede presentar hasta en el 75% de las pacientes y digamos que nos ayuda mucho a ese diagnóstico. Fuera de tener otros criterios, pues tener una secreción purulenta va a ser muy indicativo de EPI. Al tacto, los signos más frecuentes entonces es el dolor a la movilización cervical o a la palpación del útero o a la palpación de los anexos. Los CDC de Atlanta, que pues sacan las recomendaciones y las guías de tratamiento para infecciones de transmisión sexual periódicamente, las últimas fueron publicadas recientemente en 2021, ellos proponen unos criterios mínimos por los cuales se debe iniciar un tratamiento empírico para EPI en mujeres jóvenes que sean sexualmente activas o mujeres no tan jóvenes pero que tengan factores de riesgo y que presenten o acudan por dolor pélvico sin que pueda, digamos, pensarse en otra causa, que no tenga otra causa diferente, o sea, EPI finalmente es después de haber descartado otras, y que tengan al menos uno de esos criterios que se consideran mínimos. Son los que acabamos de ver, que son al examen ginecológico, el dolor a la movilización cervical, a la palpación,
o a la palpación de anexo, ¿cierto? Con uno solo se puede hacer diagnóstico en una mujer, como estamos diciendo allí. Esa sensibilidad, si se compara con la laparoscopia, lo máximo que llega es hasta el 95%, pero tiene baja especificidad. Entonces se propone que unos criterios adicionales que nos van a ayudar a apoyar o a darnos más especificidad de ese diagnóstico, y estos son, ¿cierto? La fiebre, más de 38,3, esa secreción cervical mucopurulenta que decíamos, o tener fibrabilidad cervical, abundantes leucocitos, que algunos dicen 10, otros dicen 15 por campo de alto poder en la secreción vaginal, que tengan reactantes de fase aguda elevados como la sedimentación y la PCR, y que se documente clamidia y gonococo por exámenes de laboratorio. Sin embargo, pues nosotros no tenemos las pruebas específicas, que son las técnicas de detección de ácidos nucleicos, que son las utilizadas pues en tamización y diagnóstico, donde cuentan de rutina con ellas. Digamos aquí, aunque están en el medio, no están cubiertas por el sistema de salud, son costosas, entonces no se usan de rutina, el diagnóstico sigue siendo clínico, pero digamos que obviamente si estas fueran positivas apoyarían el diagnóstico. Todavía no tenemos tampoco fácilmente disponibles las pruebas rápidas a la cabecera del paciente, pero esperemos que estén a futuro o a un futuro no muy lejano las pruebas de PCR rápidas que ya están disponibles en otros países. Bueno, en cuanto a la EPI crónica que mencionamos es por tuberculosis y por actinomicosis. Estas son infecciones que son afortunadamente poco frecuentes, son pues más raras. Se ha asociado el DIU, el uso de DIU a la infección por actinomices. Sin embargo, esto es frecuente que se halle en el frotis, pero no, el hecho de tener actinomices no quiere decir que se tenga la enfermedad pues de actinomicosis pélvica. Entonces tendría que tener sintomatología para definir pues que se retire el DIU. Generalmente son DIU que son dejados por muchos años. La sintomatología es poco específica y en general no da tanta sintomatología para EPI aguda, por lo tanto estas pacientes se demoran más en consultar, son cuadros más larvados. Dentro de los motivos de consulta más frecuentes entonces es la menorrea, la infertilidad y el dolor pélvico. Entre los diagnósticos diferenciales que siempre tenemos que tener ante un cuadro pues sugestivo de EPI aguda, entonces la apendicitis como primera causa pues de abdomen agudo, los tumores de ovario pues, o quistes de ovario que puedan estar rotos, que puedan estar torcidos, el embarazo ectópico que sabemos pues es causa de muerte materna y tenemos siempre que estar muy alerta a descartarlo, la endometriosis que puede cursar obviamente con dolor agudo, las gastroenteritis, cistitis y urolitiasis. Bueno, entre las ayudas diagnósticas, digamos que aunque ya mencionamos que el diagnóstico es clínico y que en casos de EPI leve y moderada podemos iniciar el tratamiento incluso sin tener otras ayudas diagnósticas o no todas las que estamos mencionando acá, en general, pues dependiendo del cuadro clínico y sobre todo en casos más severos, pues vamos a apoyarnos. Entonces, en el hemograma, la PCR, la sedimentación, la prueba de embarazo como habíamos mencionado, el frotis y grande flujo. Las técnicas de amplificación, como les mencioné, pues serían lo ideal. Ya incluso se dispone, pues no en Colombia, pero sí en Estados Unidos, en Reino Unido, de la prueba de PCR para micoplasma. Sin embargo, pues es factible que esta tecnología se demore de pronto en llegar acá, pero hay que tenerla en mente, ¿cierto? Como esas pruebas que son de PCR rápidas, que es gonococo, clamidia, expert, ya están en otras partes y pudieran en algún momento llegar y ser de bastante utilidad, ¿cierto? Dan resultados en menos de 4 horas, se menciona que hasta en 90 minutos se podría tener resultados, por lo cual el paciente pudiera tener un diagnóstico específico antes incluso de definir ser dado de alta o al momento pues de ser hospitalizado. Las pruebas para otras ITS como sífilis, hepatitis y VIH, como siempre que hacemos un diagnóstico de ITS es importante descartar, estudios de orina básicos pues, dentro del diagnóstico diferencial. Recordar que el cultivo de Taller-Martin es el que se realiza para la búsqueda del gonococo, sin embargo tiene una baja sensibilidad. Y se demora, digamos que no siempre está indicado hacerlo, dado que los tiempos del resultado pues son demorados y no podemos retrasar los diagnósticos esperando resultados.
Se propone entonces que se haga en casos de que, pues digamos que lo debemos hacer cuando hay fallas del tratamiento, cuando hay infecciones por gonococo diseminadas o en situaciones médico-legales como por ejemplo el abuso infantil. En Colombia se hace vigilancia también de la resistencia antimicrobiana, entonces a nivel nacional, digamos que los laboratorios locales envían a los laboratorios de salud pública de las direcciones territoriales y estos a nivel nacional al Instituto Nacional de Salud, donde hacen pues, los estudios de resistencia, dado que somos uno de los países en el mundo que hace esta vigilancia al gonococo, porque sabemos que hay una nueva pues, resistencia a antibióticos y esto puede limitar a futuro pues, el uso de los antibióticos actuales y la necesidad de tener unos antibióticos nuevos para el tratamiento. Bueno, otras ayudas, digamos que no son de rutina. La ecografía transvaginal es más cuando sospechamos un absceso en cuadros severos, en cuadros de pacientes que hospitalizamos porque tengan una EPI aguda severa, que palpamos una masa o sospechamos pues, que puedan tener un absceso tubovárico. Ya en casos en que la ecografía no logre pues, mostrar bien y sigamos sospechando, pues tendríamos la TAC o la resonancia magnética nuclear. La laparoscopia se reserva para aquellos casos en los cuales hay una duda diagnóstica, ¿cierto?, frente a otros diagnósticos diferenciales, o cuando queremos realmente hacer un diagnóstico preciso de la infección o hacer un manejo de la misma vía laparoscópica. La biopsia endometrial no se utiliza de rutina, pero se menciona o se considera como un diagnóstico específico al encontrar células plasmáticas y abundantes células inflamatorias en la biopsia. En los casos de tuberculosis también puede hacerse cultivo del material extraído para el micoplasma tuberculoso. Importante entender que el diagnóstico no es fácil e incluso aún por especialistas con experiencia puede ser impreciso, que incluso con paraclínicos normales puede haber EPI, ¿cierto? El hecho incluso de encontrar pruebas para clamidia y gonococo negativas no necesariamente excluye, a no ser que sean digamos las pruebas con alta sensibilidad y especificidad, que son las técnicas de amplificación con las que nosotros no contamos, pero pueden haber otros pues, parámetros como reactantes de fase aguda que no se elevan. Entonces, si se quisiera un diagnóstico definitivo, habría que recurrir a pruebas invasivas, como ya mencionamos, la biopsia o como la laparoscopia. Sin embargo, para hacer el tratamiento, estas pues no se hacen de rutina. Hacemos el tratamiento basados en la clínica. ¿Qué queremos con el tratamiento? Entonces, obviamente, erradicar la infección, que la paciente mejore su sintomatología y ya como a largo plazo poder preservar esa fertilidad. Por otro lado, prevenir que transmita a su pareja pues, o a otras personas. ¿A qué pacientes hospitalizar? Entonces, hay que definir, ¿cierto? Según el cuadro de la paciente, si es leve y moderada, pudiera recibir tratamiento ambulatorio, si es severa o si hay sospecha de absceso tubaríco, siempre debe ser hospitalario, pero habrá casos también de leve y moderada que cumplan algunos de estos criterios y deban ser hospitalizadas. Entonces, cuando una urgencia quirúrgica no puede ser excluida, por ejemplo, si hay una sospecha o no hemos descartado una apendicitis, cuando hay sospecha o cuando se confirma pues, un absceso tubovárico, todas las embarazadas, pacientes con EPI grave o que tengan fiebre alta o que tengan vómito persistente o que no puedan tolerar los medicamentos vía oral o que pensemos que no va a ser adherente al tratamiento ambulatorio o que ya se haya dado tratamiento ambulatorio y no ha tenido respuesta. Bueno, para el tratamiento ambulatorio, entonces las guías de CDC recién publicadas en 2021 colocan como primer esquema de tratamiento ceftriaxona, doxiciclina, metronidazol. Como vemos, la ceftriaxona aumentan la dosis a 500 miligramos y si vemos la guía británica que fue publicada en 2019, la dosis que ellos habían propuesto era ceftriaxona de 1 gramo, que también pues, hubo un aumento de la dosis. La doxiciclina vía oral por 14 días, que en el caso de la guía colombiana, nuestra guía pues, que fue publicada en 2013, no proponen pues, en esa primera línea la doxiciclina, sino la citromicina, 1 gramo semanal por 2 dosis, o sea, es un esquema alternativo, pero
pues, el esquema con acitromicina no está en las guías de CDC. Y es triconjugado, la nueva guía propone el metronidazol siempre, ¿cierto? Anteriormente era con o sin metronidazol, ya lo colocan como siempre, como en este esquema triconjugado. Como vemos, pues a la paciente idealmente se le debería colocar entonces esa ceftriaxona intramuscular, si se puede, pues intrahospitalaria, y los otros 2 medicamentos ambulatorios. Ya para los regímenes hospitalarios, en las pacientes que mencionamos requieren manejo hospitalario, la propuesta de CDC como primera opción es ceftriaxona, doxiciclina, metronidazol. Entonces, si vemos comparativamente pues con el esquema ambulatorio, pues son los mismos 3 antibióticos, simplemente que aquí le aumentan la dosis de la ceftriaxona y la doxila y el metronidazol pudieran ser dados tanto vía oral como vía venosa. Sin embargo, la vía venosa de la doxiciclina causa mucha flebitis, entonces se dice que mientras tolere la vía oral tiene una buena disponibilidad y puede usarse vía oral sin problema. Estos 2 esquemas que coloco abajo, que están en amarillo, lo que es el cefotetán y el cefoxitin, pues no se consiguen en nuestro medio, entonces simplemente es pues la recomendación que hace CDC, pero no los tenemos acá, no se consiguen de forma fácil. Entonces nuestra primera opción sería también esta. Como alternativo, los CDC proponen ampicilina sulbactam más doxiciclina. Doxiciclina obviamente siempre completándolo hasta 14 días después de, digamos, después de haber dado el tratamiento venoso, pues completar 14 días con la vía oral. Entonces sabemos que estos tratamientos hospitalarios pues se dan hasta que la paciente mejore y mejore clínicamente y se le quite la fiebre y se le quite el dolor, y esto lleve pues de mejoría más de 24 a 48 horas, y en ese caso ya podemos enviarla para la casa con el tratamiento ambulatorio. El segundo esquema alternativo que propone CDC es de clindamicina, gentamicina. Vemos que es clindamicina 900 miligramos cada 8 horas. En el caso de la guía colombiana, la primera línea de manejo es precisamente clindamicina, gentamicina, pero la guía colombiana de 2013, pues la dosificación de clindamicina es 600 cada 6, y la gentamicina, pues los CDC propone que pudiera ser dado o 3 dosis al día, con una dosis inicial de carga de 2 miligramos, o dar de 3 a 5 miligramos kilogramo día. La guía nacional propone esa dosis de carga de 2 miligramos o dar 7 miligramos kilogramo día. Sin embargo, pues nos adherimos a esta de CDC de 3 a 5 miligramos kilogramo día, en una dosis única que tiene buena efectividad y menor toxicidad. Bueno, luego de que la paciente, digamos que se le realiza el tratamiento venoso, el tratamiento pues hospitalario, y la paciente mejora, se debe continuar ese tratamiento hasta completar 14 días. Ese tratamiento puede darse o con clindamicina vía oral cada 6 horas o con doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas. Pero en los casos en pacientes que tuvieron absceso, hay que completar el tratamiento con clinda o metronidazol, cubriendo anaerobios, y la doxiciclina para continuar pues ese tratamiento cubriéndole la clamidia. Bueno, otras consideraciones que vamos a tener para el manejo, entonces, es remitir obviamente si la paciente, dependiendo del nivel de atención donde esté, en casos de sospecha de absceso, de paciente quirúrgica, de paciente con sepsis, pues obviamente debe tener una atención en un lugar adecuado donde haya especialistas. En el caso de que sospechemos obviamente sepsis o ruptura de absceso, pues idealmente tercer nivel. Y en casos de que pacientes que no mejoran o abscesos mayores de 10 centímetros o abscesos rotos o sepsis, pues hay que considerar cirugía. Ya para la cirugía, pues el especialista evaluará según las condiciones si puede ser mediante un drenaje percutáneo con aguja guiado por imagen, o mediante la paroscopia o por cirugía abierta. En el caso de mujeres que tengan DIU, no se debe retirar de rutina, sino en casos de que la infección no mejore con el tratamiento antibiótico. Se deben dar también analgésicos, como en todos los cuadros pues, inflamatorios agudos, y darle a la paciente las recomendaciones de pues, terminar el tratamiento de forma juiciosa, no tener relaciones sexuales hasta que su pareja no reciba también tratamiento, guardar reposo,
educarla también, aprovechar para dar educación e información acerca de prevención de ITS, sobre todo pues muy importante en las adolescentes, explicar las secuelas o las consecuencias que puede haber por esta infección, y hacer seguimiento que se propone sea en 72 horas, ¿cierto? Sobre todo en las pacientes que mandamos de forma ambulatoria, las cuales le debemos explicar muy bien los signos de alerta para consultar nuevamente y poderlas ver en 72 horas para poder evaluar que se encuentren en el mejor estado y si no tener que hospitalizar en caso de no haber mejoría. Los contactos debemos entonces tratarlos buscando evitar reinfecciones en las mujeres y evitar infecciones a otras personas. Se deben tratar todas las parejas de los últimos 60 días. Si no ha tenido actividad en los últimos 60 días, la última pareja que la paciente haya tenido, se puede citar a estas pacientes y evaluarlas y estimar también su riesgo, y si se pueden o si se tienen las pruebas se les pudieran mandar o darles pues un tratamiento presuntivo. Cuando las parejas no pueden ser captadas, lo ideal es dar un tratamiento expedito, que básicamente es entregar la fórmula a través de la paciente para que su pareja sea tratada. La guía colombiana propone el tratamiento de las parejas con EPI con acitromicina 1 gramo y cefixime una dosis vía oral de 400 miligramos. El cefixime es una cefalosporina que desafortunadamente no está en el plan de beneficios, es costosa y no se consigue muy fácil. Digamos que pudiera ser equivalente, pudiéramos reemplazarla con la ceftraxona, que sí la tenemos fácilmente disponible, y la última guía de CDC propone que las parejas sean tratadas con doxiciclina o acitromicina, la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas, por 7 días, y la acitromicina 1 gramo dosis única, pues una de las dos, más el cefixime, que la nueva guía lo propone para las parejas en una dosis de 800 miligramos vía oral. Bueno, hasta aquí va la charla, les agradezco mucho la atención. Esta es la bibliografía sugerida para el tema y espero que estén muy bien, que sigan disfrutando del Congreso. Los esperamos mañana miércoles 24 de noviembre a las 3 de la tarde para continuar con la jornada académica de este 33º Congreso Nacional de Medicina General y Social de Asmedas Antioquia. Les recordamos además que las conferencias están quedando grabadas en el canal de YouTube Asmedas Antioquia y en la página de Facebook Asmedas Antioquia. Feliz noche para todos.